Estamos de vuelta después de esa pausa comercial que hemos hecho. No quiero quitarles ni un segundo a nuestros invitados. Nos habíamos quedado con César Girón. No, voy a ser muy breve. Es que se han introducido ya muchas cosas y más que se podían introducir. Porque la cultura es horizontal y además es muy amplia. Entonces, ya creo que sí. Puede ser, pero quizás no debió de ser. Es decir, existe una serie de infraestructuras teatrales o escénicas. En el entorno, por ejemplo, de Granada, el Teatro Peligro, en Armilla, en Atarfe, que ya lo quisiera la ciudad. Entonces, a lo mejor, efectivamente, no es que se ha gastado, no es que se ha tirado el dinero público, ¿no? Porque también son ciudadanos que tienen derecho, pero a lo mejor se tenía que haber planificado un poquito mejor. Porque yo he asistido, invitado a algún acto en alguno de estos teatros monumentales, y han tenido que decir, miren, pues no se va a celebrar porque había 2 personas. Sí. Eso es la cuestión de la programación. Respecto de la Feria del Libro, a mí la Feria del Libro es bastante significativa, porque nada tiene una especial vinculación con el tema del libro. Es verdad que nos estamos empezando a poner de acuerdo. Es verdad que se ha reconocido a Granada como ciudad mundial de la literatura. Tenemos que seguir haciendo esfuerzos. Me gustaría que fuésemos como Turín, pero la verdad es que la feria de algunas provincias cercanas es mejor que la de Granada. Y ahí estamos todos, ahí está Junta, está Ayuntamiento. Eso es discutible. En el tema de patrimonio, a mí es lo que más me preocupa, porque la cultura al final es como, yo no estoy por la imaginación, estoy más por la creatividad, que tiene mucho de imaginación y mucho también de calidad, ¿no? Entonces, a mí me preocupa mucho el patrimonio. Es que cuando yo doy un dato y es que tenemos el mayor patrimonio mundial en medieval, en Castillo, en la provincia de Granada, pues la gente casi se ríe y no se lo cree, pero es que es verdad. Aquí tenemos 170 o 180 enclaves que están cayéndose, perdiéndose. Es verdad que exige una cantidad de esfuerzos, pero a lo mejor el esfuerzo de la difusión también forma parte... Titularidad privada en muchos casos. Sí, ¿no? Pero el esfuerzo de la difusión forma también parte del ciclo de la tutela patrimonial. Entonces a mí me preocupa mucho, no digamos ya los abrigos, los recursos arqueológicos... Poner el castillo de la Calahorra, que sería un castillo objeto de intervención. El problema es de incapacidad presupuestaria, de asumir. Se pudo comprar y no se quiso. Bueno, y estuvo muy bien precio. Se prefirió hacer otra cosa, que creo que no estamos aquí para criticar. Entonces, es que hubo ofertas bastante reales a la delegación, a la Junta de Andalucía para que se comprara el castillo y se optó por otra cosa. Como agua pasada no mueve molino, prefiero que no mueva molino. Queda media orilla, es que no va a dar tiempo a nada. Entonces, y finalmente, yo digo una cosita, pero ya me callo, que yo siempre soy el camarada, ¿no? Me encanta estar debatiendo aquí con programadores culturales y gente que participamos desde el sector privado, ¿no? La verdad es que Granada tenemos que hacer, vamos a ponernos de acuerdo, si quiere aquí esta noche, tenemos que hacer que Granada vuelva a ser el referente cultural. Tenemos materia suficiente. El tema de Guerrero, por ejemplo, es bastante sangrante. Y lo digo bastante sangrante desde cuál es mi posición política e intelectual, aunque yo no esté en política ahora, ¿no? Es decir, me alegra mucho al diputado defender el tema de Guerrero, como lo están defendiendo desde la Alhambra, lo están defendiendo en este momento de la Junta de Andalucía, pero no fue lo que pasó en la Diputación anterior. Es decir, que es que tuvimos que andar muy rápido, moviéndonos desde la sociedad, incluso desde medio ambiente, para que no se perdiera Guerrero. Y nadie duda que de la segunda generación del arte abstracto, Guerrero es el máximo referente mundial. Reinaldo. Sí, yo quería comentar muy brevemente el tema de la red de teatro. Es también una riqueza que tenemos. Pensemos que muchos de esos teatros que se han hecho en los pueblos se hicieron con dinero de la Comunidad Económica Europea que venía y bueno, tampoco se le iba a decir que no a una infraestructura. El problema está en que ahora esas infraestructuras hay que dotarlas de contenido, hay que dotarlas de diseño, hay que hacer pues que den todo su rendimiento, pero es una riqueza que tenemos ahí y que se aprovechó también un momento en que había ayuda, había subvenciones para hacer ese tipo de infraestructura. Yo creo que tampoco debemos de renunciar a ese potencial. Y enlazando con lo que decía César del Centro de Estudios Ángel Ganives, que fue muy importante en Granada, era también un ejemplo de esa confluencia entre instituciones y universidades, intelectuales universitarios, que dio un fruto muy importante. Y en ese sentido, yo creo que había que recuperar también el diálogo con los profesionales, con los intelectuales de la universidad, porque pueden aportar mucho y pueden aportar un buen nivel también a lo que se hace. Si me permite, por alusión, en el Centro Ganives, que algo conozco, cuando llegamos, en concreto llego yo al área de cultura, me encuentro con que la Casa Molino Ángel Ganives es un espacio cultural alternativo, no, paralelo a la Delegación de Cultura. Es como una especie de delegación bis, con presupuesto propio incluso, ¿no? Y yo veía el sinsentido que tenía establecer una programación teniendo nosotros como teníamos el Palacio de Conde de Gavia, con una sala de audiciones superior en número de butacas, en Casa Molino solamente 20 butacas, es decir, que un espacio muy pequeñito, y que la sala de exposiciones pues no tenía la audiencia que yo creo que ese gasto y esa inversión debería de tener. Y la intención
fue la de que toda la programación cultural, incluyendo el ciclo de cine mudo, las exposiciones y tal, vinieran a Condes de Gavia y recuperar en la Casa Molino lo que siempre fue un centro de referencia a nivel nacional. Bien, nosotros hemos llevado jornadas, todos los fondos, encuentros, fondo seminarios, bibliográfico, fondo de los archivos municipales, todos esos fondos están en la Casa Molino Ángel Ganivet. Y hemos firmado un convenio con la Universidad de Granada para ponerlo a su disposición. Es un instrumento más de investigación para la Universidad de Granada. No solamente para la Universidad, sino para cualquier investigador que lo solicite, solamente por la disciplina del horario de oficina, que es un poco lo que tenemos que hacer. Y además, potenciar, que hemos puesto presupuesto para que eso sea posible, la web. A través de la web vamos a tener una comunicación interactiva con quienes estén interesados en ese tomo concreto. Por ejemplo, tú que, Reinaldo, sabes tanto de música tradicional, pues conocer el porqué de los trovos en la Alpujarra. Pues podremos tener todo el fondo documental que tiene la Diputación a disposición de esos investigadores. Vamos a ver, Inés. Bueno, yo cambio, no controlo bien el tema, cambio, lo llevo un poco a mi nivel, al ámbito en el que yo trabajo, que es lógicamente el que más conozco. Le voy a poner encima de la mesa una palabra, y es: no voy a atacar lo que hay, vamos a considerar que hay que crecer, pero voy a poner encima un término. Para mí, lo que se hace en materia de artes escénicas es insuficiente. En la capital... ¿Todo lo que hay en arte escénica es bueno? No. Es decir, se puede establecer por niveles. No. Yo ahí estoy de acuerdo con Reinaldo, hay una magnífica red de teatro. Pero es que tú te encuentras en la Isabel la Católica en Granada cosas de mucha calidad o cosas de abuelitas o de niñas allí porque están haciendo su primera obra escénica. César, es que abres otro melón, es la inexistencia desde hace 20 años en el teatro corazón, situado en el corazón de la ciudad, de una falta de dirección artística. ¿El teatro? Claro, en el Isabel la Católica, que no hay dirección artística. No creo que sea el problema. Sí, puede ser porque el director artístico decide qué entra y qué no entra en un teatro. De acuerdo. Y qué da lugar que haya en ese espacio, en ese contenedor, no voy a entrar en eso, y qué deriva a otro espacio. Ese teatro, desde el punto de vista de la escénica actual, no responde a la necesidad de lo que hoy... Sí, pero bueno, es útil, quiero decir, se puede hacer representación escénica sin problema. Yo acabo de actuar en la Isabel la Católica y se resuelve ese problema tiene Isabel la Católica como lo tiene el Teatro de Atarfe o lo tiene el Teatro de Peligro. Totalmente. Entonces se hacen esfuerzos de la Diputación, se hacen esfuerzos de la Junta de Andalucía y también del Ayuntamiento. Sí, pero habría que desde mi sentarse punto de vista, establecer por niveles quién puede actuar en Isabel la Católica y quién tiene que actuar en el Teatro. Por supuesto, porque es un contenedor donde cabe todo y todo no puede caber en un teatro exponente de una ciudad. Para eso hay centros cívicos, centros de barrio, multitud de infraestructura escénica que puede albergar toda esa producción cultural o semicultural que hay en las ciudades. Yo hago gira por toda España. Estoy en Madrid ahora mismo actuando. Mi compañía está en el corazón de ciudad, en Callao, en el Teatro Lara. Llevo 20 años haciendo gira. Hay una fractura entre el norte y el sur en general brutal en la gestión de los espacios. Sí. Brutal, cada vez mayor. Y con la crisis, más. Y te lo digo yo, que gestiono las giras en el norte y en el sur. O sea, lo que está ocurriendo en Andalucía es brutal. Pues también hay cosas buenas, ¿eh? Por supuesto, he empezado por eso. Quiero poner en valor lo bueno. Lo que quiero decir es que es insuficiente, que hay que mejorar los procesos. Mejorar sobre todo la comunicación, la gestión de audiencias. Cuando tú vas al Teatro de Atarfe y hay 20 personas, es porque hay sitios donde no se ha puesto un cartel. Bueno, y yo me pregunto a vosotros que programáis, yo ahora mismo estoy un poco fuera de todo esto, ¿no sería viable de un gestor único? No, lo he dicho hace un minuto. Nosotros, el circuito de teatro que atiende a todas las compañías que lo desean, de Granada especialmente. Atiende quiere decir que pueden entrar todas las compañías. Sí, claro, pero es que luego la programación nosotros la concertamos con los propios ayuntamientos. Pero no a nivel político, porque a nivel político lo que hacemos es firmar los presupuestos. Sí. Y eso ponerlo a disposición para que el técnico de cultura del Ayuntamiento de la Zubia... Pero José, ¿tú sabes cuánto dinero invierte un municipio en programación escénica acordada con la Diputación? Pero yo con la Diputación sé lo que invierte en teatro. ¿Sabes lo que invierte un municipio, más o menos en dinero? Estoy hablando de unos 8.000 euros para todo el año. Bueno, pero eso no es un problema que yo le vaya a resolver al Bolote o a la Zubia. Ni yo, pero lo que estoy poniendo encima de la mesa es la insuficiencia de la asignación de recursos a la cultura de nuestros ciudadanos. Eso es lo que estoy hablando. Porque nos centramos únicamente en la arte escénica o la música. No, entiendo que pasa lo mismo en música y en patrimonio. En Granada pienso y hablo... Y en carreteras, sí. Claro. A la hora de la verdad dice, oye, es que tengo un catálogo de carreteras que no puedo mantener porque el presupuesto que tengo es corto. Pero estamos hablando de una ciudad que habla de ser o que se postula como referente cultural. Estamos hablando de una ciudad que quiere utilizar la cultura como valor estratégico.
Si no, seríamos Zamora. Yo soy de Zamora, la cultura no existe. Pero en esta ciudad, entiéndeme, a otro nivel, no tiene nada que ver con el potencial que tiene esta ciudad. Pero teniendo esos activos culturales esta ciudad, yo lo que digo es que somos miopes en el aprovechamiento y en la puesta en valor de la cultura. Y que todo lo que hagamos es pro ciudad. Venga, vamos a ponernos en positivo, pero hay una insuficiencia. Y otra cosa, hay una injerencia política en la gestión de la cultura brutal. Brutal. Y yo os lo digo, el 22 de mayo hay cambios electorales en las administraciones públicas y afecta por completo porque barre el panorama. Y cuando había una cosa había otra y cuando... Es decir... O no, eso bueno, no se sabe. Pero no estoy diciendo que gane uno, que gane otro. Digo que donde gobernaba uno, gobernará otro y donde gobernaba otro, no. En los que se mantiene... Pues sí que las formas son las mismas. Y el gestor cultural está libre de la injerencia política, mantiene una línea. Y se nota en los municipios en los que un programador no ha estado al arbitrio de la dirección del cambio de gobierno, pero en aquellos en los que cambia, es decir, hay una injerencia brutal en la gestión de la cultura. Entonces, para mí es insuficiente el dinero que destinamos de esta ciudad a la cultura, totalmente insuficiente. Yo, no deciros por todo alusión, lo que hay que mejorar. Quiero decir que en lo que injerencia política se refiere, no he dicho en mi etapa de diputado de Cultura jamás a ninguna de las personas que se encargan de este tipo de programaciones, esto sí, esto no, esto para acá, esto para allá. Siempre, y lo puedo decir porque es la puñetera realidad, la verdad, ahí están los técnicos para desmentirme en su caso, que he aceptado todo lo que los técnicos han propuesto porque he considerado como superior el criterio, y Dios me libre de que yo, modesto político, en funciones actualmente, le haya tenido yo que corregir la papeleta a un técnico de artes plásticas. Por ejemplo, que tú no lo hagas no quiere decir que no se practique. Yo creo que lleva razón con llamar a los dos y él ha sido director general. ¿Qué se hace? Yo lo compruebo contigo. Si yo he ido a ti, ahí no ha atendido bien, después no ha podido ser, pues no ha podido ser. Pero muchas veces el técnico es técnico y tiene que estar para hacer las cosas. Correcto. Pero en la dirección política, la acción política donde vamos, no se puede hablar político, tiene que llevarla tú. Claro. No tiene que llevarte uno de los magníficos técnicos que tienes allí, que tienes técnicos magníficos, Reinaldo. Después es muy difícil hacer cosas. Si tú puedes programar, yo estoy viendo ahora, ya será los años y la experiencia a lo mejor también, estoy viendo que cosas que se programaron en los 80, que fue cuando se pretendió que Granada fuese la auténtica ciudad cultural del sur de Europa, pues unas no se han producido y otras están empezando a dar resultados, muy poquitos, pero están empezando a dar resultados. Es decir, que las cosas, los políticos los programáis o los programamos, pero después salen o no salen, pero la acción política tiene que ser dirigida por la política. Nosotros hemos programado obras de teatro referente a lo de la arte escénica y acepto llevar el debate allí a ese terreno. Programamos una inversión con una obra de teatro moderna, con actores profesionales, se publicita, etcétera. ¿Puede ser mejorable la publicidad? Pues a lo mejor sí. Pero bueno, 20 personas, perdón. Y luego va una compañía de teatro. En los encuentros de teatro que hacemos entre escuelas, talleres de teatro de amateur, de la señora viuda, el señor soltero, el casado y tal, y se llena el teatro. Sí, claro. Pero eso no es culpa. Pero solamente estamos hablando de referente cultural. Es decir, nosotros vamos a ser, tenemos en mente, o hemos tenido alguna vez, o hemos sido alguna vez, referente cultural por la arte escénica, teatro. Como el cine interesante para que el público. Yo particularmente a Juan García Montero le digo, oye, a mí me gusta mucho la idea del retrobar. Después saldrá mejor, saldrá peor. A mí me gusta. Se puede hacer de otra manera u otra. Se puede. Pero si queremos ser referente cultural, ¿nosotros vamos a ser referente cultural por el teatro? Yo creo que no. Podemos tener una magnífica infraestructura culturales, una magnífica programación teatral y mejorar. En esta ciudad, espera un momento, déjame un KitKat una cosa. En esta ciudad hay más de 20 compañías profesionales de teatro. Varias de ellas, yo estoy nominada a los más. César, yo voy a estar en Madrid el 22 de abril y mi compañía tiene 3 nominaciones a los premios nacionales. Hay, si no hubiera, yo me callaría, pero hay. Que te entiendo, que eso hay que mejorarlo, mimarlo y crearlo. No solamente hay una Alhambra. Somos auténticamente referentes, pues como lo tenemos, pues no lo valoramos. Tenemos la mejor catedral del mundo, una de las mejores catedrales del mundo, pues, y no la valoramos. O la Capilla Real, el Alhambra, bueno, menos más que el Alhambra, casi se pone la gente de acuerdo, porque si no estaríamos dándole de palo a la Alhambra, y siempre hay interesados. Yo he tenido que soportar en breve, muy poco, a un señor comandando un órgano representativo importante de la ciudad, y decir, bueno, para el Alhambra, pues si se tiene que romper porque tienen que dejarlo allí para el cine, pues se rompe, después se arregla. Esto es mucho más serio, esto es mucho más serio. Entonces, nosotros somos referentes, lo que somos referentes. Patrimonialmente somos referentes. Y el patrimonio, con todas las limitaciones que hay, porque es muy difícil intervenir en el patrimonio hay cosas que están muy bien, vuelvo a la Alhambra, hay cosas en la ciudad que están muy bien, y hay otras cosas que están a nivel de la ciudad y a nivel provincial, porque no hay medios, o por dejación muchas de las veces, están en un estado deleznable. Y en el patrimonio somos referentes. El arte escénica es exactamente igual. La música, Granada siempre ha tenido una especial relación con la música. Lo que ha señalado Reinaldo, que aquí han venido y se han establecido creadores, pues no sé, Ronconi, Glinka o Falla, por ejemplo.
pero ha sido por algo, y es porque Granada siempre ha tenido un sentido musical y tal. No debemos de perderlo, tenemos que seguir potenciándolo porque está el festival, está la orquesta, están muchísimas cosas. Es decir, en lo que somos buenos y somos distintos, tenemos que seguir mejorándolo y no atacándolo. Y en lo que somos o podemos ser, pues habrá que mejorarlo, ahí es donde habrá que ponerse de acuerdo. Eso es lo que quiero decir. Reinaldo, que tenemos ahí un poco... Yo en el sentido que se está hablando estoy de acuerdo con Nina y estoy de acuerdo en que hay que hacer una apuesta muy decidida por la cultura, una apuesta económica, porque realmente Granada tiene dos elementos. Granada no tiene grandes industrias, ni tiene grandes... Y Granada lo que tiene es, por una parte, la investigación, el desarrollo de la investigación, como se está haciendo en el Parque de Ciencias Tecnológicas de la Salud, y por otra parte la cultura. Y ese esfuerzo hay que priorizar, y hay que priorizar en esos elementos que permitan el desarrollo de la cultura. Y es verdad que a veces el público puede responder más a temas que le son más cercanos, más populares, pero si queremos singularizarnos a nivel internacional tenemos que hacer apuestas por la creación, apuestas por las compañías que están siendo líderes, y el público pues también poco a poco se va habituando. Eso necesita tiempo, es una cosa que la cultura necesita continuidad en el tiempo. Si no hay esa continuidad, pues a veces en un teatro hay 3 espectadores, pero si se genera esa continuidad, se genera también el público que aprecia esa obra y que hay que lo contrastar llena. también esa creatividad, esa propuesta con el nivel o con el público al que ha de atender. Tú sabes perfectamente, como sé yo, que la venta de abonos de la OCG se deriva hacia una con más intensidad cuando la programación es popular, más conocida, Beethoven, Mozart, etcétera, que cuando se hace una programación un poco más alejada de lo que son los círculos más populares, con lo cual ahí también jugamos un poco con la propia viabilidad o no del proyecto. Es decir, que la cultura, Sí, sin duda. ahí está un pero poco la labor la de... cultura tiene que ser también desde el punto de vista de la eficacia presupuestaria admitida. Yo he estado en teatros en esta provincia, no digo el municipio, lógicamente, donde hay más butacas que habitantes. Eso es una anécdota desagradable, que esa ostentación me parece muy negativa. Y he estado en otro teatro sin acabar, un espacio escénico amplio y grande, donde había alpacas creando setas de alpaca, porque ya que está el espacio, por lo menos utilicémoslo para algo, ¿no? Y yo, por ejemplo, tengo experiencia, porque curro todos los días, hablo con técnicos, porque me contratan municipios de Granada, llevo 20 años actuando en Granada. Y yo vivo la realidad del gestor cultural que se enfrenta a que lea, por ejemplo, a un tema que ha sacado a que haga el taller del pueblo, haga una obra de teatro y se les llene de gente y después programa y no va nadie. Para mí hay un problema también de vista larga, ¿no? Es decir, de hacer unas políticas cortoplacistas, políticas de escaparate del boom que son muy cortitas. Entonces, para mí, la asignatura pendiente de todo esto es hacer un dibujo de esta ciudad a medio o largo plazo, es decir, cómo va a ser esta ciudad dentro de 10 años y empezar a poner, a sentar unos pilares para que esta ciudad tenga el patrimonio puesto en valor y los activos culturales donde tienen que estar, ¿no? Es decir, que el referente del teatro, la música... Hemos presentado el 6º certamen de teatro, el Meregildo Lanz, que se hace en Peligros, que va dedicado a la población escolar. Y los actores y actrices, compañías, digamos, entre comillas, son institutos de la provincia de Granada. Es la 6ª edición y estamos encantados de hacerlo porque creo que eso es lo que consiste. Yo conozco reforzar ese esqueleto que antes hablábamos desde el punto de vista de la educación como un objetivo más. La propia educación que incluye el arte escénico como una forma de desenvolverte, como una forma de aprender a estar y de convivir, incluso de mostrarte en público. Yo también... Sí, perdón. Lo que estamos debatiendo aquí no es que no se hagan cosas bien, se hacen cosas bien, sino lo que creo yo que nuestro reto es, con las cosas que se hacen, que algunas están bien, si no somos un gran referente cultural, ¿cómo podemos en el futuro conseguirlo? O sea que yo creo que nuestra actitud debe ser en positivo, mirando hacia el futuro, y no es una crítica a que no se hagan cosas bien. Evidentemente se hacen cosas positivas, se hacen cosas bien, pero tenemos que ser capaces de dar ese salto, tenemos que ser capaces entre todos de solucionar esos problemas, de que las compañías de teatro que tienen premios internacionales y premios nacionales reconocidos, pues también puedan trabajar en su ciudad y en su provincia, y eso muchas veces supone pues mayor dotación por parte de los municipios y mayor dotación por parte de las instituciones para que puedan hacerlo. ¿Y el sectarismo? Y evidentemente el tema de hay que profundizar en la transparencia, hay que profundizar en temas de que
de que todo el mundo pueda competir en igualdad y con criterios de calidad. Yo hago un quique porque lo tengo que hacer, y el señor sabe, diputado, que soy crítica con una actuación que hace la Diputación en la asignación de recursos a una sola compañía de esta ciudad. Yo, por ejemplo, creo que hay una que no se está haciendo bien, y creo que éticamente en este momento en el que hay pocos recursos, creo que de la responsabilidad de todas las administraciones, en este caso de la Diputación, es hacer una gestión coherente, equitativa y responsable de los recursos públicos, y él sabe muy bien de lo que hablo. Entonces, a veces la bolsa del dinero ha bajado mucho, todos nos hemos apretado el cinturón, pero es el momento en el que tenemos que ser absolutamente escrupulosos y responsables con el dinero que tocamos. Entonces, yo lo que me pregunto también, y lleva razón, aparte del sectarismo, ¿por qué esta ciudad o esta provincia deja pasar siempre las mejores oportunidades? yo también lo pienso. Es decir, por ejemplo, estamos celebrando el quinto centenario del Gran Capitán. El Gran Capitán, hay gente de Estados Unidos y tal que se ha puesto en contacto conmigo, es decir, es un referente mundial en muchísimas cosas. Desde alguna administración, pues vamos a celebrar ahora a un militar. Hombre, es que en esa época o se era militar, o se era cura, o no sé qué sea, pero vamos a ver si era así. El año que viene, aviso, es el quinto centenario de la muerte de Fernando el Católico. Ay, mira, me viene fenomenal. Bueno, Bueno, tú sabes que yo estoy haciendo... Nada, pero es que estamos hablando del rey católico, que a lo mejor era facha. Mira, yo te pongo un ejemplo. Yo llevo 2 años... Habrá que hacer algo. Llevo 2 años haciendo programación en la Corrala de Santiago, porque se nos ofreció la oportunidad. El primer año hicimos Juana la Loca y el año pasado hicimos Isabel la Católica. Yo he echado algunas cartas encima de la mesa para que alguna institución, de alguna manera, en esta ciudad, apoye un proyecto que va directamente al corazón de la ciudad, que es hacer una programación de verano en base a Fernando el Católico, el Gran Capitán, o personajes históricos que forman parte de la historia de la ciudad. Y a día de hoy no tengo proyecto para este año porque ninguna institución ha puesto, que estoy hablando de unos recursos muy mínimos, César, o sea, estoy hablando de una inversión. Yo te lo doy, pero no lo tengo. O sea, que yo te lo doy. Pero te digo a veces que míopes somos en esta ciudad. Yo que vengo de una ciudad en la que no hay todo esto, es que de verdad no dejo de asombrarme, ¿no? Es alucinante, es de una miopía brutal. Y sectarios, claro. Claro, yo llevo aquí 20 años y lo noto el día a día, pero empecé diciendo quiero ser positiva, porque a veces es verdad que en la ciudad ocurren muchas cosas y que no son visibles pues porque no se comunican bien o porque están desconectadas y tal. Y es verdad que en la ciudad hay muchos corpúsculos pequeños de cultura donde trabaja gente de altísimo nivel. Otra cosa es que no nos demos cuenta del nivel que tiene la gente hasta que vengan nosotros a decirnos... Yo pongo una cosa que no pretende hacer daño ni nada. Se ha celebrado muy bien, además, me parece muy bien, el Universo Morente, donde tú has participado. Me parece muy bien, porque Enrique Morente, los que lo hemos conocido con más o menos amistad, ha marcado un camino, creo yo, en el mundo del flamenco. Está muy bien. Pero, bueno, es que estamos hablando del Gran Capitán, de Fernando el Católico. Vamos hacia atrás. Cuando el centenario, el quinto centenario de Juana la Loca, Juana I de Castilla, hubo una concejal que dijo, anda, pues me entera que estaba enterrada aquí en la Capilla Real. Digo, nosotros actuamos para ella. Pues vale. Para ella no. Se enteró tarde. ¿Por qué llegamos tarde siempre? ¿Y queremos ser referente cultural? Pues no. ¿Por qué en Málaga? ¿Cuánta gente ha estado, Reinaldo, que tú a ti te has pillado de director, yendo semanalmente los malagueños? No hablo con los malagueños, con sus políticos al frente, del PP, del PSOE, de Izquierda Unida, yendo allí al museo de... Manifestándose en aduanas, para que fuera silenciosamente por una cosa. Bueno, pues aquí no. Vamos, yo recuerdo que yo con mi gente, sabíamos que tirar a la casa de Mariana Pineda en calle Aguila 16 y algunos pasaban por allí y nos mandaban las guardias para que nos fuéramos. Es decir, no sabemos dónde vamos. Es verdad que sabemos dónde vamos en el festival, podemos mejorar en lo otro, en cosas, en la orquesta, que ha pasado su momento, pero en otras cosas no. Y otra cosa que introduzco también, aquí tenemos demasiadas viudas, Lo que no hay tiempo. Ya. Viudas muchas, pero viudas muchas, ¿sabes? ¿Viudas de qué? Deudo. Deudo, que es que mi tita fue no sé qué y todo no... Bueno, pues es un gusto compartir mesa. Yo creo que en la medida de nuestras posibilidades, muy modestamente, pero hacer este tipo de cosas creo que pueden ayudar mucho a lo mejor a lo que decía Inés, ¿no? A clarificar un poco. Sería un auténtico placer volver a repetir un debate de este calado, de esta guisa, para seguir hablando de cosas que yo entiendo que efectivamente, que habéis puesto de manifiesto, pues es un monstruo de 1000 cabezas, ¿no? Cada uno tiene un sector distinto y esto efectivamente, cuando hablamos de cultura, pues se da uno cuenta que es un monstruo de 1000 cabezas. Un placer por compartir con vosotros esta noche.
Y a ustedes muchísimas gracias, de verdad, por haber querido... Lo decimos todas las semanas, pero es que no nos cansamos de decir lo mismo. En este mare magnum, en esta jungla televisiva y mediática, que de repente decidan quedarse un rato aquí con nosotros, escucharnos y, en fin, en la medida de nuestras posibilidades, que podamos enriquecer ese debate semanal, ese debate día a día, pues es un gusto, de verdad. La próxima semana volvemos a estar aquí, si ustedes quieren. Hasta luego. Buenas noches.